El 4 de agosto de 1725 nació en Inglaterra John Newton, un temible traficante de esclavos que se destacó por su crueldad, pues cuentan los historiadores que traficó a miles de hombres, mujeres e incluso niños que sufrieron abusos y violaciones durante los viajes que realizó como capitán de un barco negrero. En su juventud, Newton fue reclutado por un barco militar, pero después de haber desertado, terminó siendo empleado de un esclavista que lo trató despiadadamente, al grado de que terminó vistiendo harapos y suplicando él mismo por comida. Pero tiempo después de que finalmente pudo ser liberado de su propia esclavitud, él mismo se dedicó a esta terrible actividad por varios años, aprovechando sus conocimientos como navegante, oficio que había aprendido desde pequeño. ¿Cómo es posible que alguien que sufrió de primera mano las crueldades de la esclavitud terminara siendo el capitán de un barco de esclavos? La realidad es que la historia de la humanidad está repleta de historias como esta, donde podemos apreciar el odio y el desdén que pueden habitar el corazón del hombre, y día a día podemos observar las consecuencias de esto. Pero ¿por qué sucede esto así? ¿A qué se debe que vivamos en un mundo repleto de odio y de maldad? En el sermón de hoy, que he titulado Relaciones rotas en un mundo quebrantado, intentaré develar no solo lo que la Biblia responde a estas preguntas, sino también veremos cuál es la solución que la sabiduría de Dios nos presenta ante este odio y desinterés por los demás que existe en el corazón de los hombres. Así que acompáñenme con sus Biblias a Proverbios capítulo 3, versículos del 27 al 35. Proverbios 3 del 27 al 35. No niegues un favor a quien te lo pida, si en tu mano está el otorgarlo. Nunca digas a tu prójimo, vuelve más tarde, te ayudaré mañana, si hoy tienes con qué ayudarlo. No urdas el mal contra tu prójimo, contra el que ha puesto en ti su confianza. No entres en pleito con nadie que no te haya hecho ningún daño. No envidies a los violentos, ni optes por andar en sus caminos, porque el Señor aborrece al perverso, pero al íntegro le brinda su amistad. La maldición del Señor cae sobre la casa del malvado, su bendición sobre el hogar de los justos. El Señor se burla de los burlones, pero muestra su favor a los humildes. Los sabios son dignos de honra, pero los necios solo merecen deshonra. Como hemos visto a lo largo de esta serie, el libro de Proverbios no son simples consejos para vivir una buena vida. No se trata solamente de voy a leer Proverbios, voy a ver qué consejo me da para hoy y entonces voy a vivir una buena vida. La realidad es que son palabras llenas de gracia que Dios nos ha dejado para ayudarnos a entender lo que hay en nuestros corazones y que además nos apuntan hacia Cristo, quien es la verdadera sabiduría de Dios. Así que hoy estudiaremos este pasaje a través de 3 puntos. El primero, iniciaremos analizando el mundo caído de nuestras relaciones en los versículos del 27 al 31, para después estudiar los versículos del 32 al 35, donde encontraremos 2 cosas: la maldición de nuestras relaciones quebrantadas y la bendición de nuestras relaciones restauradas. Así que vayamos a nuestro primer punto: el mundo caído de nuestras relaciones. Volvamos a leer los versículos del 27 al 31. No niegues un favor a quien te lo pida si está en tu mano el otorgarlo. Nunca digas a tu prójimo, vuelve más tarde, te ayudaré mañana, si hoy tienes con qué ayudarlo. No urdas el mal contra tu prójimo, contra el que ha puesto en ti su confianza. No entres en pleito con nadie que no te haya hecho ningún daño.
No envidies a los violentos, ni optes por andar en sus caminos. De acuerdo con lo que podemos leer en los versículos del 21 al 31 de este mismo capítulo, que forman parte del contexto de este pasaje, esto que acabamos de leer es el consejo que el autor de Proverbios le da a su hijo con el deseo de que conserve el buen juicio y la discreción para que pueda vivir tranquilo y sin temor. Pero si nos detenemos a pensar un poco en cada una de estas frases que leímos, podremos ver que cada una de ellas nos habla de cómo llevar una buena relación con nuestro prójimo al buscar su bienestar por medio de nuestra generosidad, esos son los versículos del 27 al 28, y al evitar entrar en conflicto, alejándonos del camino de los malvados y de nuestros propios sentimientos de envidia, en los versículos del 29 al 31. Sin embargo, si lo evaluamos a la luz de lo que vemos día a día en el mundo en el que vivimos, podremos encontrar dos problemas. El primero es que la razón por la que el padre tiene que dar este consejo a su hijo es precisamente porque él sabe que el corazón de su hijo es propenso a desviarse del camino al pensar en sí mismo antes que pensar en los demás. ¿Te suena familiar? Analiza por un segundo tu corazón. ¿Cuántas veces no hemos volteado la mirada cuando alguien se acerca a pedirnos nuestra ayuda? Y no solo estoy hablando de cuando se nos acerca una persona quizá en situación de calle y le respondemos con un frío, no gracias, como si nos estuviera haciendo un favor al pedirnos algo, sino que también de todas aquellas veces que algún familiar o algún amigo o alguna persona cercana, algún vecino, nos pide que lo ayudemos y aun cuando tenemos el tiempo y los recursos disponibles para hacerlo, preferimos nuestra propia comodidad antes que tenderle la mano a nuestro prójimo. ¿O qué hay de aquellas veces cuando en un arrebato de ira hemos dañado a otras personas a las que decimos amar? Nuestros padres hacen algo que no nos agrada e inmediatamente nos sentimos con el derecho de alzarles la voz y reclamarles en lugar de honrarlos. ¿O soy el único que le ha alzado la voz a su mamá? La realidad es que si analizamos nuestra vida de manera honesta, nos podremos dar cuenta de todas las personas a las que hemos dañado a lo largo de nuestra vida. A veces quizá nos podremos excusar y decir que no era nuestra intención herir a esas personas, pero seamos honestos con nosotros mismos. Lo cierto es que muchas otras veces, cuando hemos dañado a alguien, lo hemos hecho con alevosía y ventaja. Incluso hemos planeado hacerles mal porque dicen por ahí que la venganza es dulce. Toma un minuto para pensar quizá en tu esposa, en tus hijos, en las relaciones rotas que dejaste en el pasado, en aquel amigo que alguna vez fue inseparable y que ahora ni siquiera sabes qué ha sido de su vida. Piensa en todas esas veces donde traicionaste a una persona que confiaba en ti, donde hablaste mal de alguien solo porque no te agradaba, donde envidiaste lo que alguien más tenía y eso te llevó a desearle el mal. Es fácil pensar en todo el daño que nos han hecho a nosotros, pero ¿alguna vez te has detenido a pensar en el mal que tú le has hecho a otras personas? Si lo piensas tan solo un poco, podrás comprender que la razón por la que Dios hoy nos trae este proverbio es porque quiere que nos demos cuenta de la maldad que habita en nuestros propios corazones para que podamos arrepentirnos y acercarnos a Él. Por otro lado, el segundo problema que encontramos al leer este pasaje es que aun cuando nosotros pudiéramos seguir al pie de la letra estos consejos, que pudiéramos realmente ayudar a aquel que lo necesita y hacer todo lo que acabamos de leer, tarde o temprano
nos encontraremos con alguien que no los va a seguir y que nos terminará lastimando, que nos terminará haciendo daño. Y dependiendo de quién sea esa persona y de la importancia que tenga para nosotros, esa persona tendrá incluso el potencial de destruirnos. En algún momento necesitaremos ayuda y seremos nosotros los ignorados. Tarde o temprano seremos las víctimas de la maldad de otra persona, sin importar que no le hayamos hecho daño alguno. ¿Es así como debería de ser la vida? ¿Acaso no todos anhelamos un mundo donde las personas no se hagan daño unas a otras? ¿Qué pasa cuando quizá ves en las noticias las guerras que hay en el mundo? ¿No deseas vivir en un mundo donde eso no exista más? Vayamos a los primeros capítulos de la Biblia para ver el diseño que Dios tenía para nosotros. Ahí encontraremos que el mundo que Dios creó no era uno de relaciones rotas. Por el contrario, en el jardín del Edén todo era perfecto. Mira lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 25. Justo después del relato en el que Dios creó a la mujer como ayuda idónea para el hombre, nos dice lo siguiente: en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. No había nada que ocultar. No había razón para sentirse avergonzados. Ellos eran una sola carne, el matrimonio perfecto. No había envidias entre ellos, ni maldad en sus corazones, pues el pecado no había entrado aún en el mundo y su relación con Dios era perfecta. Pero entonces se rebelaron contra el Señor al creer las mentiras de Satanás. En lugar de confiar en Dios y depender de Él, quisieron ser sus propios dioses y violaron el único mandato que se les había otorgado. Lo tenían todo y una sola cosa se les había dicho que no hicieran, pero la hicieron. El pecado lucía dulce, pero terminó siendo amargo para ellos y para toda su descendencia, que quedó maldita por su causa. Pensando en esto, meditemos ahora en nuestro segundo punto. ¿Qué pasó después de que el pecado entró en el mundo? Veamos la maldición de nuestras relaciones quebrantadas. Versículos del 32 al 35. Porque el Señor aborrece al perverso, pero al íntegro le brinda su amistad. La maldición del Señor cae sobre la casa del malvado, su bendición sobre el hogar de los justos. El Señor se burla de los burlones, pero muestra su favor a los humildes. Los sabios son dignos de honra, pero los necios solo merecen deshonra. ¿Cuál es la historia que sigue a la entrada del pecado en el mundo? ¿Alguna vez se lo han preguntado? Después de que vemos la caída, la primera historia que encontramos en la Biblia es el asesinato de Abel por parte de su hermano Caín. El primer asesinato en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque Caín sintió envidia porque la ofrenda de Abel fue aceptada y la suya no. Así que simplemente lo asesinó a sangre fría. Después de esto, encontramos la historia de Lamec, un hombre sanguinario y orgulloso de los asesinatos que había cometido, violento, el primer adúltero de la historia. Y así podemos hacer un recorrido por toda la Biblia, página tras página, pasaje tras pasaje, historia tras historia, y por toda la historia de la humanidad. Ni siquiera tendríamos que esforzarnos para encontrar ejemplos de la maldad que hay en el corazón del hombre en este mundo repleto de relaciones rotas. El holocausto de Hitler, dictadores como Stalin y Mussolini.
Hay tantas historias de maldad. Pero quizá pensarás, bueno, pero ¿y eso qué tiene que ver conmigo si yo nunca he matado a nadie? Pero ¿acaso no el mismo Cristo pone el odio al mismo nivel que el asesinato? Han oído que está escrito, no matarás, pero yo les digo que todo aquel que odie a su prójimo ya ha cometido asesinato. La consecuencia de haber roto nuestra relación con Dios ha sido una y otra vez que nuestras relaciones estén completamente teñidas por las consecuencias del pecado. Y eso tiene resultados terribles para nuestras vidas. Pues vemos en estos versículos de Proverbios que Dios aborrece al perverso. Por ahí dicen que Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Pero este versículo no dice eso. Este versículo dice que Dios aborrece el pecado del perverso, la perversidad del perverso. Dios aborrece al perverso. Y también nos dice que su maldición cae sobre la casa del malvado. Pero no creas que estas maldiciones son solamente para aquellos que te han hecho daño, como si tú fueras una simple víctima de este cruel y despiadado mundo. Pobrecito de mí. Por supuesto que a todos nos place leer este tipo de pasajes cuando los leemos con los ojos de alguien que ha sido víctima de la maldad de otros. Después de todo, ¿quién no desea que el mal sea erradicado de este mundo para ya no sufrir más? El problema que nos enfrenta este pasaje es que estos versículos no hablan solamente de aquellos a quienes vemos por encima del hombro porque consideramos que son peores que nosotros, sino que hablan directamente a nuestros corazones llenos de maldad y de necedad. Medita en estas verdades que acabamos de leer y date cuenta de que la razón por la que nuestras relaciones están rotas no es simplemente porque seamos víctimas de este mundo caído, sino porque somos nosotros mismos los que nos hemos alejado de nuestro Creador. Y en lugar de seguir sus mandamientos, nos hemos entregado a los placeres que este mundo nos ofrece, sin importar a quién lastimemos en el proceso. Lo que sin duda ha traído y seguirá trayendo las consecuencias si no hacemos algo para poder alejarnos de nuestra maldad. Tan solo piénsalo un momento. Piensa en esa última vez que le hiciste daño a alguien y que tu relación con esa persona quedó completamente dañada. ¿Cuánto daño le hiciste a esa persona? Quizá incluso la destrozaste por un tiempo. Necesitas darte cuenta de que el pecado está destruyendo tu vida y la de aquellos a quienes dices amar. Deja de pensar en ti mismo y en tu comodidad y empieza a vivir pensando en los demás. ¿Estás sacando provecho de alguien en lugar de ayudarlo? Quizá tus empleados, tus hijos, tu esposa, tus compañeros de trabajo, algún amigo, algún vecino. Piensa en esas personas a las que les estás haciendo daño y deja de hacerlo antes de que destruyas esas relaciones y traigas la maldición de Dios a tu vida. Si estás viviendo una mentira, entrégate a la honestidad antes de que sea demasiado tarde. Deja de burlarte de Dios pensando en aquellos pecados ocultos que solo tú conoces, pensando que no le van a hacer daño a nadie. Apártate de la necedad y reconcíliate con Dios. Aún estás a tiempo. No endurezcas tu corazón a estas palabras y date cuenta del daño que te estás haciendo a ti mismo y a los demás. Porque ¿a quién no le duele perder una relación que estima? La historia de la humanidad y tu propia historia, mi propia historia, están llenas de ejemplos de cómo el pecado
ha dañado nuestras relaciones. No permitas que tu maldad avance a tal grado que termines perdiendo a aquellos que te importan. Tú conoces tu historia. Tal vez ya te ha pasado. Tal vez había una persona a la que querías mucho, a la que incluso amabas, y por causa de tu pecado la terminaste perdiendo. Si sabes que estás haciendo mal a alguien, arrepiéntete y detente hoy mismo. No esperes haberlo perdido todo para entender que necesitas que Dios intervenga en tu vida. Si hoy estás aquí y estás escuchando este mensaje, hoy Dios te está llamando a reconciliarte con Él y con aquellos a quienes tu pecado les ha hecho daño. Pero quizá en este momento estás pensando, está bien, ya entendí que necesito dejar mi pecado porque estoy lastimando a mi esposa, estoy lastimando a mis hijos, estoy lastimando a mis amigos. Pero ¿qué debo hacer? ¿Cómo lo hago? Quizá tu matrimonio está a punto de ser destruido, o tus hijos han dejado de verte como autoridad y temes que se pierdan. Tal vez te has entregado a la lujuria y no sabes cómo salir de ese círculo vicioso y estás desesperado porque sabes el daño que eso le ha hecho a tu familia. Pero entonces volvamos a leer los versículos del 32 al 35 para estudiar nuestro tercer punto y ver la solución que la Biblia nos propone a este problema de nuestras relaciones rotas. La bendición de nuestras relaciones restauradas. Versículos del 32 al 35. Porque el Señor aborrece al perverso, pero al íntegro le brinda su amistad. La maldición del Señor cae sobre la casa del malvado, su bendición sobre el hogar de los justos. El Señor se burla de los burlones, pero muestra su favor a los humildes. Los sabios son dignos de honra, pero los necios solo merecen deshonra. Así que al íntegro le brinda su amistad. Su bendición cae sobre el hogar de los justos. Él muestra su favor a los humildes y da honra a los sabios. Los íntegros, los justos, los humildes y los sabios. Entonces, ¿cuál será la respuesta a nuestro problema? ¿Será que entonces la solución está simplemente en esforzarnos cada día por ser más íntegros, más justos, más humildes, más sabios, para que merezcamos el favor del Señor y que nuestras relaciones sean restauradas? Si ese es el mensaje que te llevas hoy de esta prédica, entonces habré fracasado rotundamente. Porque lo más probable es que salgas de aquí intentando ser un mejor padre, un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor amigo. Pero tarde o temprano te darás cuenta de que no podrás reparar tus relaciones simplemente esforzándote. De la misma manera que un polluelo necesita a su madre para recibir alimento y poder crecer, así nuestra alma necesita ser reconciliada con Dios para que poco a poco el mal vaya siendo removido de nuestros corazones. Y esto únicamente lo podremos lograr si vemos a Cristo, el único que ha sido verdaderamente íntegro, verdaderamente justo, perfectamente humilde, aquel que es la sabiduría de Dios encarnada y que es el único que ha merecido recibir todas las bendiciones que este proverbio señala, pero que en lugar de eso recibió la maldición que tú y yo merecíamos para que hoy nosotros podamos ser reconciliados con Dios. Leamos juntos Romanos 5,
versículos del 6 al 10. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él por medio de la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Esa es nuestra esperanza. No el simplemente esforzarnos para ser mejores, porque la realidad es que somos incapaces de salvarnos y de transformarnos a nosotros mismos por más que tengamos el más grande deseo. Nuestro corazón constantemente va a buscar nuestro propio bienestar antes que el bienestar de los demás. Y eso no es amor. El amor verdadero busca el bienestar de la otra persona antes que el propio bienestar. Pero es entonces ahí cuando debemos de ver a Cristo con los ojos de la fe. Debemos verlo en la cruz, entregando su vida por nosotros. Él pudo haber volteado su rostro e ignorado nuestra necesidad de recibir ayuda. Pero al contrario de nosotros, cuando negamos darle la ayuda a otra persona, que estamos siendo injustos, Él hubiera sido justo si nos hubiera ignorado. Lo justo hubiera sido que todas esas maldiciones que nos muestra este proverbio recayeran sobre nosotros, porque fuimos nosotros los que lo rechazamos y nos volvimos enemigos de su justicia. Pero ¿qué hizo Dios en lugar de esto? ¿Qué hizo Dios en lugar de maldecirnos como merecíamos? ¿Qué hizo Cristo? Él se despojó a sí mismo y vino al mundo para recibir esas maldiciones que nos correspondían en nuestro lugar y traer esperanza a nuestras relaciones quebrantadas. Éramos nosotros los que debíamos de ser aborrecidos por el Padre, pero el Hijo fue a la cruz y se hizo pecado por nosotros. En ese momento, y por primera vez en toda la eternidad, el Padre le dio la espalda al Hijo y fue aborrecido por causa no de lo que Él hizo, porque Él vivió una vida perfecta, sino por causa de nuestros pecados. Cristo sufrió toda la maldición de Dios en esa cruz porque quiso amarte cuando tú lo rechazaste. Los guardias se burlaron de él no porque hubiera hecho algo para merecerlo, sino porque tomó tu lugar. Fue deshonrado para que hoy tú y yo pudiéramos ser reconciliados con Dios. Ayer en el trabajo platicaba con un buen amigo que se encontraba muy triste porque hace poco más de un año que no habla con su mamá. Su propio pecado se juntó con el pecado de su madre y resultó en la pérdida de una de las relaciones más importantes de su vida. ¿Puedes tan siquiera imaginarte lo que significa perder a tu madre? Pero no perderla en el sentido de que fallezca, porque como él me decía ayer, quizás si ella hubiera fallecido me sentiría triste, pero pues sabría que no puedo hacer nada para solucionarlo. Pero lo que realmente le hacía sentirse destrozado y devastado era saber que su madre está ahí. No se ha ido a ningún lado. Sigue en la misma casa donde él creció. Pero debido al pecado de ambos,
ahora ya no extiende sus brazos para consolarlo cuando está pasando un mal momento, o simplemente para preguntarle si ya comió, si llegó bien a casa. Mientras hablaba con él, solamente podía ver el anhelo de un corazón quebrantado que desea que sus relaciones sean restauradas. ¿No es acaso eso lo que todos deseamos? Soy el único que alguna vez ha perdido a alguien y solamente ha deseado poder estar con esa persona otra vez, que nos perdone. Si has sufrido por una relación que ha terminado, tal vez un noviazgo, una amistad, incluso un matrimonio, tú sabes de lo que estoy hablando. Y ese anhelo que tú tienes es tan solo un reflejo de la verdadera necesidad de nuestros corazones. El anhelo oculto de nuestras almas, que somos demasiado ciegos como para darnos cuenta por nosotros mismos. Ese anhelo por relaciones perfectas que nunca terminen es un reflejo de aquello para lo que fuimos creados. Conocer a Dios y disfrutar de su amor y bendición por toda la eternidad. El anhelo que tenemos porque nuestras relaciones sean restauradas es un reflejo del anhelo de nuestro corazón porque nuestra relación con Dios sea restaurada. Que el Espíritu Santo traiga luz a tu corazón hoy y permita que puedas ver esa profunda necesidad que hay en ti, en tu corazón atribulado, para que entonces puedas voltear tu rostro hacia la cruz del Calvario y entonces tu corazón pueda ser transformado. Mira esa cruz bendita y encuentra la motivación que tu alma necesita para ser transformada. Como hemos visto, la historia de la humanidad está repleta de relaciones rotas y quebrantadas. Pero en Cristo podemos recuperar la más importante de nuestras relaciones rotas. Podemos pasar de ser enemigos a ser hijos amados por el Padre eterno. ¡Qué gran bendición tenemos en Cristo! Un amor que infunde en nosotros el deseo de obedecerlo y de seguir sus mandamientos. ¿Y cuál es el segundo mandamiento más importante? Tan solo después de amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sin Cristo estamos destinados a relaciones poco saludables. Pero en Cristo encontramos esa relación perfecta que tanto necesitamos. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Y no solo esto, sino que también nos transforma y nos muestra el camino de la sabiduría para restaurar nuestras relaciones rotas y nos da la sabiduría para cultivar relaciones saludables, relaciones llenas de amor y de perdón. Pues así como Cristo se despojó y vivió por nosotros, ahora nosotros podemos ver la imagen de Dios en el otro y despojarnos sin importar que a veces no recibamos lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos la esperanza de que un día nuestras relaciones nuevamente serán perfectas. Amaremos y seremos amados como tanto deseamos en este mundo. Conoceremos y seremos conocidos por el Padre de una manera perfecta. No habrá más envidias ni maldad, pues todo será restaurado por el Todopoderoso. ¿No te emociona esto? Saber que habrá un día donde todas esas relaciones que tanto te duelen ya no serán más, sino que todas nuestras relaciones serán perfectas y todo gracias a que Cristo vino al mundo y fue a la cruz para pagar por nuestros pecados. Él nos ha dado un futuro y una esperanza, un futuro y una esperanza llena de relaciones perfectas. Piensa en la persona que más amas en este mundo. No se va ni siquiera a comparar con cómo amarás a otras personas en la eternidad.
y sobre todo con cómo amarás a Dios por toda la eternidad. En 1787, John Newton escribió Pensamientos sobre el comercio de esclavos africanos, en donde detalló la manera tan cruel como eran transportadas las personas de los barcos esclavistas. Este texto fue usado grandemente por Dios para ayudar a William Wilberforce a impulsar la abolición de la esclavitud en el Imperio Británico. ¿Cómo es que John Newton pasó de ser un cruel esclavista a un impulsor de la abolición de la esclavitud? No fue el simple hecho de creer que Dios existe, porque esto ya había sucedido en medio de una tormenta en 1747, donde Newton oró a Dios, le pidió que lo salvara y entonces empezó a creer en Dios. Pero su corazón no había sido transformado. Esto pasó antes de que tomara la capitanía del barco negrero, a pesar de que él decía conocer a Dios. Lo que verdaderamente transformó a Newton y lo que puede transformarnos a nosotros fue el entendimiento de lo que Cristo había hecho por él. El entendimiento de que su pecado merecía un castigo eterno. Fue hasta que verdaderamente se tomó el tiempo de descubrir quién era Cristo y fue discipulado en la palabra por un pastor llamado George Whitefield, que verdaderamente su transformación comenzó. Pues ahora ya no veía a simples esclavos sin valor alguno, sino a personas creadas a la imagen de Dios con un valor infinito debido a esto. Eso fue lo que lo llevó a aborrecer su pecado, abandonar su vida de esclavista y dedicar su vida a amar a otros y a predicarles la palabra de Dios como un pastor ordenado. Durante esos años, Newton escribió uno de los himnos más famosos de la historia, pensando justo en ese día en el que finalmente abrió los ojos y pudo ver la gloria de Cristo. Pero pensando también en ese día en el que finalmente su corazón sería transformado y en el que todo su pecado sería borrado por completo. Seguramente lo has escuchado alguna vez, pero quiero leerte parte de la traducción de la letra original y con esto termino. Y espero que puedas verte reflejado en esta letra y encuentres la esperanza que tu alma necesita en Cristo. Oh asombrosa gracia, cuán dulce el sonido que salvó a un desgraciado como yo. Alguna vez estuve perdido, pero ahora he sido hallado. Era ciego, pero ahora veo. La gracia enseñó a mi corazón a temer y la gracia alivió mis miedos. Cuán preciosa apareció esa gracia la hora en que por primera vez creí. El Señor ha prometido hacerme bien. Su palabra, mi esperanza segura. Él será mi escudo y mi porción mientras dure mi vida aquí. Sí, cuando esta carne y este corazón me fallen y mi vida mortal deba terminar, yo poseeré detrás del velo una vida de gozo y paz. Vamos a orar. Mi amado Dios, te damos tantas gracias por la salvación tan grande que tú nos has otorgado. Perdónanos, Señor, por todas esas veces que hemos dañado a otras personas, que nos hemos negado a ayudarlos cuando hemos podido hacerlo, que hemos planeado el mal contra nuestro prójimo en lugar de amarlo. Perdónanos por todas esas veces que en lugar de ver tu imagen en esa persona, hemos visto simples objetos para nuestra satisfacción personal y para cumplir nuestros deseos. Perdónanos, Señor, porque realmente somos desgraciados sin ti, pero gracias, gracias, mi Dios, porque por medio de Cristo hoy podemos venir a ti, arrepentirnos y ser transformados. Gracias, mi Señor, porque hoy nos recuerdas que si estamos en ti, podemos tener relaciones saludables.
Podemos amar a otras personas no por lo que esas personas puedan ofrecernos, sino porque llevan tu imagen. Podemos amar a esas personas más allá de lo que ellas puedan darnos, sino que podemos amarlas para nosotros darnos a ellas. Gracias, mi Dios, porque sabemos que un día finalmente te veremos y nuestros corazones serán verdaderamente transformados y nuestras relaciones serán perfectas y todos los anhelos de nuestro corazón serán satisfechos. Gracias por Cristo, porque salvó a desgraciados como nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.